ya hicimos es el primer escalón en la construcción de valor de las familias. Entonces, ¿cuántas casas hay que hacer? Pues resulta que agarré todas las ciudades del país, bueno, estas son las más importantes, pero agarré todas, y dije, ¿cuántas casas baratas hay? ¿Y qué porcentaje de la gente se tendría que mudar para que ya no tuviéramos que volver a hacer casas para primeros compradores? Pues resulta que aquí en Guadalajara pues es el 5% de la gente. Quiere decir que cada 20 años reciclas un fraccionamiento. Lo que hemos medido es que después de 10 años, no más del 20% de los compradores originales están en el fraccionamiento. Entonces la rotación es mucho más rápida que el 5%. Entonces resulta que pues ya tenemos todas las casas baratas que necesitamos. Ya no hay que hacer casas baratas, ya están. Ahora hay que hacer lo que sigue en la cadena. Y lo que estamos empezando a ver es que tanto el Infonavit como todas las otras instituciones de crédito cada vez están dando más créditos para viviendas baratas y la gente que la vende se compra la siguiente casa. Y estamos viendo un incremento en la participación de mercado de producto de más de 600,000 pesos. Entonces otra vez se está confirmando esta hipótesis de la construcción de esta clase media. Pero todos los mercados no son iguales. Entonces de repente nos han vendido la idea de que tenemos que hacer departamentos en todas partes, ¿no? Entonces hay que salir a hacer departamentos porque ahora los mexicanos tienen que vivir en departamentos según decidió un burócrata en Paseo de la Reforma. Pues resulta que el tamaño de los mercados de departamentos, la Ciudad de México se vende en 1,500, en Monterrey 133, en Guadalajara 75. Entonces los tamaños de los mercados son muy importantes. Es importante que vean cuántos clientes hay para el producto que ustedes quieren hacer. Son por mes, ¿no? ¿Qué sigue? Pues miren, de 90 al 2010 hicimos casas de todo tipo. Hicimos 9 millones de estas, que ahorita se ha vuelto muy de moda criticarlas, pero hicimos 7 millones de estas. Entonces, estas con muchísimas reglas, estas con las reglas de la selva, y pues, ¿qué creen que pasó con las ciudades? Pues muy bien, gracias, ¿no? ¿Cuál es el reto? Tenemos que reentender nuestro sistema de producción de espacio urbano. ¿Por qué es importante para ustedes como ingenieros civiles? Porque todo esto lo hacen ustedes, completito. Ustedes tienen que ver en toda la bolita esa. De cada 100 hectáreas que crece una ciudad, 8 hectáreas es vivienda de interés social para primeros compradores. 7 hectáreas es vivienda media, residencial y plus. Tienes 25 hectáreas de vivienda de autoproducción, que requiere que les hagamos fraccionamientos. Tienes vialidades primarias y secundarias. Tienes baldíos y áreas productivas y espacio productivo. El espacio productivo son oficinas, son instalaciones como estas. Entonces, lo que estamos viendo es un incremento muy importante en el tipo de cosas que se están haciendo. Y lo que pasa es que ahora decimos, no, los que hacen vivienda para primeros compradores son los responsables de hacer la infraestructura de toda la ciudad. Pues es una tontería, no va a funcionar. ¿Cuál es la oportunidad? Pues meterse a hacer lo demás. O sea, la cantidad de calles que vamos a tener que hacer, de edificios, de plantas de tratamiento, de redes de agua, no se imaginan la chamba que tienen por delante. Se van a aburrir de chambear. Pero lo que tenemos que hacer, lo que tenemos ahorita que hacer es cambiar la visión de nuestro gobierno. El gobierno, pues esta es su visión del desarrollo urbano, ¿no? Tenemos que atender a estas gentes, que pues sí hay que atenderlas, pero es el 5% del mercado. En realidad, esto es lo que tenemos que estar pensando. ¿Cuál es nuestra visión de nuestras ciudades? Yo no digo que nuestras ciudades se tienen que parecer a Vancouver, pero ¿cuál es la visión que tenemos de nuestras ciudades? Al año tendríamos que estar invirtiéndole como 160,000 millones de pesos para infraestructura, 240,000 para producir y financiar vivienda y 200,000 para construir espacio laboral. No estamos invirtiendo todo esto, estamos invirtiendo casi todo lo de vivienda, casi nada de la infraestructura urbana y como la cuarta parte del espacio laboral, de la inversión en espacio laboral. Entonces el espacio para ustedes como profesionistas es brutal. La oportunidad es increíble. ¿Qué hemos hecho a la fecha? Y aquí esta presentación se las voy a dejar obviamente. Entonces esto es simplemente para que tengan la referencia. Esta es el tipo de vivienda más barata que se hace.
la vivienda que sigue en el escalafón, la vivienda media, residencial, residencial alta, vacacional. Esto es una tablita que ahorita igual le van a decir, bueno, pues qué flojera, y no la voy a reseñar, pero les va a servir un montón. Esto es más o menos, cuando ustedes producen cualquier cosa, qué porcentaje del costo deberían dedicarle a cada cosa. Me tomó 20 años poder llenar esta tablita. Espero que la aprovechen aquellos de ustedes que quieran dedicarse a producir inmuebles. Y la otra es el manejo del tiempo. Cualquiera de ustedes que quiera hacer inmobiliario, de repente la gente dice, no, pues es que llegas, haces las casitas y te vas. Cualquier proyecto, por más chiquito que sea, te toma de 4 a 8 años de principio a fin. Desde que sales a buscar el terreno hasta que ya no eres responsable de las garantías de vicios ocultos. Entonces, lo que hay que entender es que si ustedes deciden ser inmobiliarios, no es una cosa que van a hacer temporalmente. O sea, si van a ser empresarios inmobiliarios, va a ser una cosa que es una decisión de vida. Y la verdad es que es una decisión de vida padre, pero pues tienen que entender el tiempo que conlleva. Me decía un amigo que fue a trabajar a Komatsu, en Japón, que los japoneses generalmente planean así y ejecutan así. Los gringos, cuando hacen un proyecto de ingeniería, planean así y ejecutan así. Y los mexicanos, como pensamos que planear es un desperdicio de tiempo y no le asignamos presupuesto, planeamos así y ejecutamos más o menos así. Entonces, la oportunidad ahorita para ustedes es aprendan a planear y aprendan a meter la planeación como una partida dentro de sus proyectos. Cambiar las rayas de un plano es baratísimo, es infinitamente más barato que equivocarse con el bulldozer. Que equivocarse cuando llegas. El otro día en una clase que di, le pregunté a uno de mis alumnos, ¿y tú qué haces? No, pues yo corrijo las tarugadas de mis jefes. Le dije, ¿cómo cuáles? Pues hicieron un edificio de 10 pisos y se les olvidó poner los tubos de agua. Dije, pues no que eran ingenieros civiles, pues ¿qué quieres que te diga? Pues si no, no tendría yo chamba. ¿No? ¿Por qué? Pues porque tenían prisa, hay que hacerlo rápido, ¿no? Oye, el edificio de HSBC en Reforma, ahí donde está en el Ángel de la Independencia, que es un edificio muy bonito, LEED, quién sabe qué tantas cosas, ya que lo terminaron, dijeron, pero los comedores ejecutivos están en el piso 20, pues no hay agua caliente. ¿Y cómo lavamos los trastes? ¿Y cómo cocinamos? ¿Cómo? Pues el gas, las parrillas, ¿no? Pues chaca, 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 chaca. Decía el profesor Sosen, pues equivóquense en lo fácil, ¿no? Hay que pensar, 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 pensar. Mientras más piensen, mejor les salen las cosas. Pensar es bien barato, equivocarse es bien caro. Generalmente para producir vivienda, la vivienda es un producto que requiere, la gente no tiene el dinero para comprarlo en efectivo, necesita pedir dinero prestado. Entonces estas son las principales gentes que te piden dinero, que te pueden prestar dinero para que la gente te compre tu producto. Y la otra cosa que también tenemos que pensar es que ahorita estamos ante un cambio de la industria. La industria de la vivienda aprovechó todos los fraccionamientos y toda la estructura urbana que se hizo, vamos a decir, del virreinato hasta finales de los años 70. Pero esa tierra ya se acabó. Y entonces lo que tenemos que pensar es cuál es nuestro modelo para hacer ciudades nuevas. Mi percepción y mi propuesta es que tienes que empezar de la familia. ¿Quién es tu mercado? ¿Quién es el consumidor? Luego, ¿cuál es el modelo urbano? Porque fíjense, ¿cómo es la zona industrial de Vallarta? ¿Tú has ido a Vallarta? ¿Cómo es la zona industrial? ¿La conoces? ¿No la conoces? ¿No? ¿Nunca has estado en la zona industrial de Vallarta? ¿Tú has estado en la zona industrial de Vallarta? Mide más o menos 200 metros de ancho y como 60 kilómetros de largo. ¿Cuál es la industria de Vallarta? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Edson. ¿Cuál es la industria de Vallarta? ¿A qué se dedica Vallarta?
Al turismo. La industria de Vallarta es el turismo. ¿Cuál es la industria de Vallarta? Recibir turistas, a todos nosotros. Te reciben en la carretera, en el aeropuerto, te acomodan en la playa así, te dan para que no te rostices demasiado gacho. En la noche te llevan ahí al malecón al señor Frogs, te rellenan de mopeds y luego te regresan a tu casa varios días después, ¿correcto? Esa es la industria de Vallarta. Entonces, ¿cómo puedes tú diseñar una ciudad donde la gente pueda ir a trabajar a los hoteles y regresarse a sus casas y tener la infraestructura que necesitan? Por contra, tienes una ciudad como Querétaro. ¿Cuál es la industria de Querétaro? Traer cosas del mundo, hacerles algo y devolverlas al mundo. Fierros y convertirlos en aviones, traer semillas y convertirlas en fresas y exportar mermelada, qué sé yo. Entonces, ¿cómo es el diseño que necesita Querétaro? Querétaro tiene una zona industrial, de hecho, central, que está rodeada de ciudad. Entonces, tú no puedes hacer lo mismo en Vallarta, ¿correcto? El diseño de Vallarta no es el mismo que el de Querétaro porque la necesidad es diferente. Acuérdense, la estructura sigue a la estrategia, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, oye, pues es que lo que voy a hacer es que voy a hacer una obra. ¿Tú tienes un coche? ¿Tienes coche? Sí. ¿Qué coche tienes? Una camioneta. Ay, qué buena onda, Karen. ¿Me la puedes prestar para mover 2 toneladas de cemento? No. ¿Por? Pues no sirve para mover cosas. No. ¿No? ¿Está descompuesta? No, tampoco. ¿No está descompuesta? Entonces sí sirve. Sí, claro. Entonces sí podemos meterle 2 toneladas de cemento. Pues es de uso propio. ¿Eh? Pues es que no sirve para eso. ¿Correcto? Entonces, igual, las ciudades hay que entender para qué sirven. Tenemos que replantear cuál es el modelo estratégico. ¿Cuál es el modelo? Otra vez, la estrategia. ¿Se acuerdan qué es la estrategia? ¿Cómo ganar? Entonces, ¿cómo hacemos que funcione mejor Vallarta? ¿Cómo hacemos que funcione mejor Guadalajara? Esos son los retos que tenemos que empezar a pensar. Después, ya que sabes cuál es un modelo, pues qué infraestructura necesitas. Ahora sí, haces tus lotes urbanos, fabricas lo que va encima, después la mueblas y lo habilitas, porque los inmobiliarios luego pensamos que ya entregamos el edificio, ya se acabó la historia, y pues si no tuviera asientos y luces y proyector este lugar, pues no nos serviría para tener esta interesante conferencia de viernes en la noche que ya dicen, ya que se calle este cuate, ya queremos irnos al reventón. Pero lo que hemos hecho en México los últimos 25 años es solamente vivienda nueva terminada. Y todo el resto de la infraestructura, como por lavativa, la hemos hecho a la ciudad, con lo que sobra de la vivienda. Pues por eso nuestras ciudades se han convertido en el asco que son hoy día. De ser de las ciudades más bonitas del mundo hace 100 años, no hemos continuado con esa tradición urbanística. Hace 2 años vino un arquitecto danés a un evento que organizó el Infonavit sobre arquitectura sostenible y se puso a presentar los ejemplos del mejor urbanismo del mundo. Todos eran de México y todos eran del México de antes de 1950. Entonces, ¿cuál es nuestra oportunidad? Pues volver a hacer eso, volver a recrear esa tradición urbanística que tenemos tan sana y tan buena. Tenemos que volver a pensar cómo queremos que sean nuestras ciudades. Ese es el reto que yo les quiero poner a ustedes aquí. Y las oportunidades son en lo que no hemos hecho. ¿Qué va a pasar y cómo me impacta el mundo? Fíjense, hace 2 años, McKinsey, que es una firma de consultoría mundial, hizo un estudio de qué iba a pasar con las ciudades del mundo. Aquí está el sitio, lo pueden acceder ahí o se pueden meter a la página del McKinsey Global Institute y lo pueden bajar. O en su iPad, si tienen, hay una aplicación que se llama Urban World y pueden ustedes ahí comparar las ciudades. Y entonces analizaron 2.500 ciudades en el mundo para ver qué les iba a pasar. Y primero, ¿cuáles son las mejores ciudades del mundo? Pues tienes la mejor, y lleva varios años, es Melbourne. Luego sigue Viena, Vancouver, Toronto, Calgary. Fíjense cómo casi todas están en Australia, Canadá y se cuela ahí Nueva Zelanda, ¿no? Todas esas ciudades hace 50 años no eran particularmente ni bonitas ni relevantes. Le han echado un chorro de ganas los australianos para hacer ciudades fregonas.
Nosotros podemos, fíjense qué interesante, hubo un estudio que se hizo de las ciudades del mundo, de qué tan contenta estaba la gente, y entre los 5 primeros lugares del mundo salió Monterrey. Yo no sé si han estado en Monterrey, pero pues a mí me sorprendió que la gente esté tan contenta en Monterrey, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho Monterrey, pero no se me hace, o sea, fuera de ciertas cosas que han hecho recientemente, pues no le han echado muchas ganas a la estética de la ciudad. Imagínense si sí lo hicieran. Ustedes aquí en Guadalajara tienen uno de los cascos urbanos más bellos del planeta, pero las orillas, pues como que se les han olvidado. Lo que ha pasado en Zapopan, lo que ha pasado en Tonalá, lo que ha pasado en Tlaquepaque, en Tlajomulco, en todo lo que está alrededor, pues cómo se integra lo demás, ¿no? Calcula McKinsey que 600 ciudades del mundo van a generar el 65% del crecimiento de la economía del mundo. Y de esas, 440 están en países desarrollados y 10 están en México. Vamos a agregar 1,000 millones de consumidores urbanos nuevos en los próximos 15 años. Eso va a requerir, primero, que hagamos espacio neto laboral, oficinas, comercios, todas estas cosas, y techemos el equivalente de Austria, que eso va a pasar en el mundo. Por eso les digo que es un extraordinario momento para ser ingeniero civil. Hay una demanda exponencial de infraestructura. Oye, es que no hay suficiente agua. Pues no sé si se hayan fijado en el mar, pero está como muy grandote, ¿no? Entonces, para convertir esa agua en agua que nos sirva, ¿qué tenemos que hacer? Tener energía barata. ¿Qué vimos en el video de acá? Pues si podemos usar fisión láser, pues resulta que la energía va a ser gratis. Entonces ya el agua ya no es limitante. Hicimos un ejercicio de prospectiva para la Ciudad de México y decían un montón de las personas que estaban, no, el problema de la Ciudad de México es el agua. Y el ingeniero Green, que es un ingeniero de la UNAM, muy talentoso, urbanista y planeador, dijo, momentito, a ver, nosotros somos los hijos, los nietos, los parientes y los amigos de un grupo de locos que se fueron a Veracruz, hicieron un agujero de 300 metros en el piso, sacaron petróleo, lo bombearon a la Ciudad de México, pusieron una fábrica y producían gasolina que vendían más barata que el agua. ¿Por qué no podemos ponerle un tubo a la salida del río Tecolutla en Veracruz, que está más cerquita que Poza Rica, y bombear agua a donde se nos pegue la gana? O un tubo en la salida del río Grijalva, el Usumacinta, que pues ahí están, pues llega ahí el agua, pues para que los gentes de Tabasco y Chiapas no se quejen, la agarramos en la salida al mar, ¿no? Ahí donde ya nadie la ocupa. Y la traemos aquí a donde la necesitemos. Pues son ganas. Dice uno de mis socios que Dios hace llover y el hombre la entuba, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para hacer esa infraestructura? Me encontré este mapa que me llamó mucho la atención, porque luego me preguntan, oye, ¿dónde son las oportunidades para nosotros? Resulta que 50% de la economía de Estados Unidos la producen estas 23 zonas urbanas, que son las que ustedes imaginan, Houston, Dallas, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, etcétera, ¿no? Y dije, oye, ¿y en México eso cómo sería? Pues resulta que son 16, no son 23. Las zonas urbanas que generan la mitad de la economía del país son estas 16. Y van a crecer, cada una de esas 16 se va a duplicar o triplicar en los próximos 15 años. Entonces ustedes, fíjense, Guadalajara va a ser del tamaño que Monterrey ahorita es como economía. Monterrey va a ser del tamaño, una economía del tamaño que fue la Ciudad de México hace 20 años. Entonces la velocidad a la cual se está transformando nuestro país es espectacular y presenta unas oportunidades increíbles para quien las quiera tomar. Las ciudades mexicanas, sin embargo, seguimos viviendo de las glorias del pasado. ¿Por qué? Miren, este es el Paseo de la Reforma en 1920. Fíjense lo que había alrededor, nada. De hecho, se trazó en 1860, lo trazó el Maximiliano cuando estuvo aquí los 3 años que estuvo de emperador. Maximiliano de formación era urbanista, eso no platicó el profesor Sosen, pero después de lo de la Basílica de San Pedro,
En Florencia hicieron el domo de la iglesia de Santa María del Fiore, que lo hizo un señor Brunelleschi, que su anterior chamba era fabricante de relojes, pero inventó una tecnología para hacer como sea, una bóveda más ancha que alta, o sea, que no tuviera que ser una bóveda perfecta, ¿no? Entonces hizo una tecnología para hacer eso. Y dentro de toda esa cosa podemos ahorita ver todas las maravillas de Florencia, porque Maximiliano fue el gobernador de esa sección de Lombardía antes de venir a México, y tiró y abrió espacios y hizo bulevares y una serie de cosas, y eso es lo que le gustaba hacer al señor. Y entonces nos hizo esta gran avenida, donde hemos hecho otra. Gracias a Dios hizo eso, porque si no, la Ciudad de México sería, no sé si a ustedes les gusta, yo quiero mucho a mi ciudad, pero sería una ciudad realmente fea. Ustedes tienen aquí avenidas maravillosas, como es Vallarta, como es Américas, como muchas de las otras que tienen aquí, inclusive Lázaro Cárdenas también. Son pocas las autopistas interiores de las ciudades que son tan bonitas como las que ustedes tienen. ¿Cómo le hacemos para que la estética vuelva a ser un valor importante para nuestra sociedad? ¿Y por qué nuestras ciudades no se parecen cada vez más a París? Hace 100 años hacíamos competencias de cuál era la ciudad más bonita del mundo o de México. Hoy el funcionalismo nos ha alejado de la estética. Y si ustedes me dicen, ay, Jim, la estética no sirve de mucho, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo que la estética no hace nada? Hay dos opciones. Vámonos de vacaciones. Detroit o París. ¿Por qué? La estética no importa. La estética genera un chorro de valor. Y yo como ingeniero les digo que pues de repente he aprendido a apreciar a los arquitectos, ¿no? Entonces, ¿para qué son las ciudades? Ese es otro tema. Siempre que hablamos de las ciudades, el discurso público es la vivienda. Perdón, las ciudades son para hacer negocios, para comerciar. Ahorita ustedes y yo estamos comerciando con ideas. Si les gustan mis ideas o no les gustan mis ideas, no importa. Las estamos compartiendo. Desafortunadamente esto es unilateral, yo se las estoy aventando y ustedes no están teniendo chance de replicar. Si no les gusta algo, levanten la mano y digan, no estoy de acuerdo. Pero para eso son, para compartir mercancías, servicios, ideas, ¿no? Entonces, para que una ciudad funcione, tienes que poder meter y sacar esas cosas y tienes que tener clarísimamente definido el Estado de Derecho, la propiedad y las reglas claras. Entonces, en una ciudad necesitas que las gentes puedan llegar, interactuar y transitar. ¿Qué significa eso? Sistemas de transporte, vialidades, etcétera, que quieran venir. ¿Cuántos lugares hay que dices, ay, pues mira, no, ahí no quiero ir porque pues la verdad no hay nada que hacer? ¿No? Pues, ¿a qué vamos? Que tengan que hacer y dónde hacerlo y que las autoridades quieran mi inversión. Un reto que tenemos en este país, que nos encanta hacer trámites y regulación sobre regulación sobre regulación sobre regulación, es desregular la actividad económica. Ahorita que se ha vuelto tan de moda criticar a los monopolios, si ustedes analizan y tienen la curiosidad, todos los monopolios, sin excepción de México, todos tienen su origen en una regulación cuyo objetivo era aumentar la competencia. Todos. Teléfonos, los bancos, la comida, todos. Entonces, ¿sabes qué? Que se saque el gobierno de la actividad económica, ¿no? Ese es el reto que tenemos ustedes y yo, o sea, mi generación y la de ustedes, es acotar la intervención del gobierno en nuestra vida. Decir, oye, güey, ya, estuvo bueno, hazte para allá. ¿Por qué necesitamos modelos? Fíjense. ¿Ustedes creen que debe crecer Guadalajara? Aquí tenemos los nos y los sís. Pues miren, ¿cuántos de ustedes dijeron que no tenían casa? Levanten la mano, por favor. Entonces, pues necesitamos casas para todos ustedes, ¿no? Y pues, ¿qué se van a hacer solas? ¿O van a vivir así como en burbujas en el espacio? ¿Qué onda, no? ¿Quién planea morirse en los próximos 20 años? Levante la mano. Pues ninguno, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar? Como somos un país joven,
Para cuando ustedes terminen y quieran comprar una casa, lo más probable es que gente de mi generación, inclusive más jóvenes, sus papás, sigan vivos. Entonces no puede continuar el ciclo, ¿no? O sea, el ciclo de decir, oye, pues yo ocupo la casa del que se murió. Vamos a llegar a ese momento en México por ahí del 2060. Todavía nos falta un montón de tiempo para que lleguemos al punto donde los que se mueren son más o menos los mismos que los que llegan a la edad laboral. Entonces, pues de aquí al 2060 tenemos que hacer titipuchal de casas, ¿no? Entonces, ¿qué modelo de ciudad queremos? Fíjense, si tenemos una ciudad extendida y tenemos que hacer casi 1 millón de casas y hacemos 60 viviendas por hectárea, que es la densidad máxima que ahorita puedes tener en Guadalajara o en la zona metropolitana de Guadalajara, pues tenemos que agregarle 12,000 hectáreas a la ciudad para vivienda, 3,500 para zonas de trabajo, 6,000 para equipamiento y 5,000 de vialidad. Le tenemos que agregar 25,000 hectáreas a Guadalajara. Si queremos hacer una ciudad compacta, donde aumentamos la densidad, por ejemplo, del centro, con todo y eso tendríamos que agregarle 4,000 hectáreas a la ciudad, pero las demás cosas las seguimos teniendo que hacer, porque ahorita, si ustedes dicen, oye, vamos a poner una planta de Volkswagen, pues las plantas de Volkswagen no las haces en un edificio de 10 pisos, las haces en una nave industrial plana en el suelo. Entonces, ¿qué te sucede? Que sigues necesitando que la ciudad se expanda, pero un poco menos. De hecho, 1/3, o sea, nada más 1/3 de la expansión total. Entonces, ¿qué modelo se imaginan ustedes? Luego hablamos de la verticalización, fenómeno. Vamos a verticalizar Guadalajara. Tenemos todas estas manzanas en el centro de Guadalajara, donde podríamos subirle la densidad a 7 niveles, que es una densidad bastante razonable, muy humana, que no fastidia a nadie. Pero ahorita hay algo. El señor de la zapatería y sus 3 hermanos, pues su zapatería pues la están ocupando. O el señor de la vulcanizadora, o el de la tiendita, y aquí no estoy tocando los edificios históricos, que esos pues sí hay que cuidarlos. Pero de todas maneras, ¿cómo hacemos un modelo para que la gente le convenga hacer una sustitución de los inmuebles que hay? Y por otra parte, hablando con el alcalde de Guadalajara, me dijo, oye, pues todo esto está fenomenal, Jean, me parece increíble tus super ideas, pero los tubos de agua, adivina quién los puso, Porfirio Díaz. Si yo le aumento la densidad al centro de Guadalajara, revienta la tubería de agua. Y la del drenaje, ni para qué te platico. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos que sustituirla, o sea, no es un tema, simplemente tenemos que estar conscientes de que si hacemos un cambio en la estructura de la ciudad, tenemos que cambiar la infraestructura de la ciudad también. Y nuevamente, ¿eso es chamba para quién? ¿No? La otra cosa que también tenemos que pensarnos es de dónde vienen los clientes. Hicimos un análisis de dónde se produce vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara y dónde se consume. Entonces, fíjense cómo la demanda está viniendo del centro de Guadalajara, o del municipio de Guadalajara casi toda, de Guadalajara, de Zapopan principalmente, y casi toda la oferta la estamos haciendo en Tlajomulco, en Zapopan, en Tonalá, en Tlaquepaque y hasta en El Salto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para balancear la oferta y la demanda? Ese también es otra oportunidad. ¿Qué modelo se les ocurre a ustedes? La otra cosa que tenemos que pensar es que todos los empleos formales, porque siempre se dice hay que hacer empleos formales, entonces, ¿cómo generamos, usan un inmueble? Entonces, ¿cuántos inmuebles? Cada nuevo empleo pues, requiere que alguien haga una inversión en un inmueble. 10 metros cuadrados para un cuate que trabaja en una oficina, 40 en un comercio, 30 en una industria, 40 en un hotel. Entonces, si la ciudad quiere generar 1,000 empleos, por cada 1,000 empleos, alguien tiene que sacar y escribir un cheque de $20 millones. Entonces, el crecimiento de la base de empleo también depende de la inversión inmobiliaria que se hace. Ustedes quieren saber si su ciudad está prosperando, vean cuánta inversión inmobiliaria se está haciendo. Entonces, este es el programa arquitectónico o el programa para Guadalajara. Tenemos que hacer al 2030 1,640,000 casas
78,000 locales comerciales de 80 metros cuadrados, 40 edificios de oficinas de 10,000 metros y 4,200 bodegas de 5,000 metros. Ese es el modelo. ¿Dónde las ponemos? Ustedes tienen que inventar su ciudad. Yo no se las voy a inventar. ¿Dónde las ponen? ¿Dónde las ponemos? ¿Cómo le hacemos? Esto va a pasar, nos guste o no nos guste, ¿eh? Esto no es opcional. Y no es opcional porque los niños ya nacieron. O sea, ya están. Como ya nacieron los niños, hay 3 opciones. ¿Sí? Opción número 1, los matamos. Bye. Ya no están. Opción número 2, es bíblico, bueno, bíblico, pero impráctico, ¿no? Opción número 2, que se vayan a otro lado. ¡Chao! ¿No? Pues ya nos pusieron una barda los del otro lado, ¿no? ¿Cuánto le pagamos a Tijuana para que todos ustedes se vayan a vivir a Tijuana y no haya que hacer casas en Guadalajara? ¿Qué le pasaría a Guadalajara si ustedes se van? Si ya no hay si los jóvenes los exportamos a Tijuana o otro lado, pues la ciudad se desmoronaría. ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer cosas? ¿Quién va a generar riqueza? ¿Quién va a inventar locuras? ¿No? Y la otra, pues es que cada quien atienda su tienda, ¿no? Tenemos que hacer 1,600,000 casas. ¿Dónde las ponemos? ¿De cuáles? ¿Y cómo nos parecemos? ¿A quién nos parecemos? Fíjense, esto también es bien interesante. Cuando me puse a analizar el programa de Urban World de McKinsey, dije, oye, ¿y Guadalajara como quién es? Porque no como quién es en México, sino quién es la competencia afuera, ¿no? O sea, como a quién me puedo parecer. Pues miren, pues dentro de casi 10 años vamos a hacer pues, una economía similar a Vancouver, como Manchester en Inglaterra, como Providence en Estados Unidos, como Brisbane en Australia, como Mumbai, ¿no? ¿Cómo se compara o cómo se va a comparar Guadalajara contra Vancouver? Esto de acá es Guadalajara, lo de allá, esto es Vancouver, ¿no? La población, por si no se habían dado cuenta, sé que se parecen un chorro. La población va a ser del doble que la que tiene Vancouver ahorita, me queda claro. La economía va a ser similar, pero fíjense, el PIB per cápita será dos terceras partes del PIB de Vancouver. Vancouver es una ciudad espectacularmente bella. Guadalajara también lo es. ¿Cómo le hacemos para que sea más? ¿Cómo le hacemos para que Guadalajara esté en la lista de las 10 mejores ciudades del mundo? Ese es el reto que tienen ustedes. Les dije que querían que me ayudaran a cambiar el mundo, ¿no? Y lo primero que hay que hacer si quieres cambiar el mundo, ¿saben qué es? ¿Qué creen que es? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Allá atrás? ¿Qué decías? ¿Perdón? No. No. ¿Eh? No. Soñar. O sea, si tú quieres ir, ¿a dónde quieres irte de vacaciones? ¿Cómo te llamas? Carlos, ¿a dónde te gustaría irte de vacaciones? A la India. Ok, perfecto. Ya lo pensaste. Entonces, como ya lo pensaste, ya manifestaste tu deseo, entonces ahora puedes empezar a trabajar para llegar a la India, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha pasado con nuestras ciudades? Que han perdido visión, han perdido ilusión. Han simplemente existido. Ustedes, que son el ente transformador de la ciudad y del entorno físico, ¿cuál es la visión? O sea, el reto que me gustaría ponerles a ustedes en la mesa es esta parte. Díganme ustedes, me encantaría que regresar en un año y que me hagan una propuesta de cómo hacer esto. Que me digan, oye, Jane, ya lo vimos, ya lo pensamos, y se nos ocurre hacer esto, que Guadalajara sea así en 25 años. Porque si ustedes se lo imaginan, empezará a suceder. Entonces, en este tema, aquí está contra Brisbane en Australia.
que Brisbane es, casi todas las ciudades en Australia son ciudades costeras, pero Brisbane es como un poquito más para adentro, pero fíjense, pues, también se parece un poquitín. ¿Cuánta población va a haber? El tipo de viviendas, los empleos, qué tipo de casas, aquí les estoy dejando, ya les estoy haciendo parte de la chamba, esto es de las 1,000,000 y pico de casas que necesito que me hagan, son de ese precio, las que se ocupan. Fíjense cómo casi no se ocupan viviendas baratas. ¿Por qué? Pues porque ya hay, ya no tenemos que volverlas a hacer. ¿Cuántos espacios para comercio informal? Porque el comercio informal, pues los tianguis es parte de nuestra cultura, nos gusta ir al tianguis, ¿no? Nos gusta ir a los bazares, al mercado de Tlaquepaque, al mercado de Tonalá. Las oficinas, tenemos que hacer 22 millones de metros cuadrados de oficinas y manufacturas. Y tenemos que abrir 90,000 empresas. Ese es el reto a ustedes, este es el reto a su generación. Mi generación hicimos algunas cosas bien, algunas las regamos y pues dentro de pronto, yo tengo 54 años, dentro de pronto pues les vamos a entregar la estafeta a ustedes, mi generación. ¿No? Pues ¿qué les gusta? ¿15 años? Y en 15 años ustedes van a estar... ¿Qué mundo quieren ustedes inventarse? Porque depende de ustedes, no depende de nadie más. Entonces, sabiendo este planeamiento, si planeamos desde la demanda, esa es la oportunidad. Como les dije al principio, haz un producto o servicio que la gente quiera comprar o que necesite. Hay veces que hay productos, este producto, pues hace 5 años yo no sabía que lo necesitaba, ¿no? Y ahorita, pues ya la verdad es que me resuelve una cantidad brutal de problemas y de situaciones, ¿no? Entonces, si planeas desde qué necesidades van a tener las personas, por eso les enseñé el video al principio, ¿qué necesidades generan estas cosas? ¿Cómo vamos a atender a la gente? ¿Cómo va a vivir la gente, no? Esto es la Ciudad de México. Fíjense, en México tenemos que hacer 1,000,000 de casas. Monterrey, 500,000. Tijuana, 300,000. Tenemos que volver a pensar en ciudades bonitas, como les decía. Y fíjense, una cosa que nos ha pasado, que es una cosa bastante interesante. Imagínense imagínate que eres la directora mundial, ¿cómo te llamas? María Luisa, tú eres la directora mundial de Coca-Cola. Y yo soy el director de Coca-Cola México, ¿sabes? Entonces vienes a ver cómo voy, ¿sale? Entonces llegas y me dices, oye, Jean, ¿y cómo va Coca-Cola en México? Le dije, no, mira, María Luisa, te tengo que platicar. En el 2007, en México producíamos 700,000 cajas de refresco al año y yo, Coca-Cola, tenía un 85% de participación de mercado. Ah, pues muy bien, ¿no? ¿Y qué me dirías? ¿Y cómo vas ahorita, no? Pues fíjate que ahorita el mercado es casi del doble. Ha crecido de 700,000 a 1,200,000 cajas de refrescos al año. ¿Y qué me dirás? ¿Y cuál es tu participación de mercado, no? No, pues nada más es del 20%. ¿Qué me dirías, María Luisa? Ahí está la puerta, ¿verdad? Claro, pues compadre, ¿por qué la regaste? ¿Qué nos ha pasado en los últimos 6 años en la industria inmobiliaria, en la industria de la vivienda? Que no entendimos el mercado. Te quiero ver de directora de Coca-Cola, María Luisa. No, eso no es. Cambió el cliente, cambió la estructura del empleo, cambió la estructura del financiamiento y cambió el negocio. ¿Cómo le hacemos? La oportunidad para todos nosotros está aquí. Hay un libro maravilloso que escribió el fundador del Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil es un circo que empezó
como unos acróbatas callejeros que ustedes que ustedes pueden ver en las calles aquí en Guadalajara, de cuates que se ponen los hombros unos de los otros. Y este cuate pasó de eso a convencer a un empresario en Las Vegas, a Steve Wynn, que pusieran su espectáculo, que lo pusieran en uno de sus hoteles, en el Mirage. Y de ahí el Cirque du Soleil se convirtió en un fenómeno internacional. Y lo que este cuate se dijo, oye, lo más caro de un circo es tener animales. No los que actúan, sino los como, ¿no? Entonces, lo que hizo fue hacer puras cuestiones de acrobacia. Escribió un libro maravilloso que se llama La Estrategia del Mar Azul. Y la Estrategia del Mar Azul te dice, hay dos tipos de mercados. Mercados como este naranjita, donde todo el mundo se está agarrando a golpes, o mercados como este azulito, donde no hay nadie, donde tú inventas una categoría de producto. Mucho más fácil el mar azul que el mar rojo. Mucho más fácil la creatividad que la competencia. Piénsenlo. Entonces, ¿qué sucede? Que como las casas, para venderlas hay que hacerlas, y lo que estamos viendo es una contracción de la producción, lo que estamos viendo es un aumento de la autoproducción. Hay un video maravilloso, no sé si conozcan las pláticas de TED, supongo que sí. Hay un arquitecto que se llama Alastair Parvin, que habla de una cosa que se llama wikiarquitectura. Y lo que dice este arquitecto es que en el siglo XIX la tecnología permitió masificar el transporte. Antes del siglo XIX, una persona común y corriente, un comerciante pequeño que viajaba de aquí a la Ciudad de México, tenía que gastarse su sueldo de un año. Es lo que costaba viajar a la Ciudad de México. En el siglo XX se masificó el consumo. ¿Por qué? Pues ahora todos podemos traer una camisa muy bonita que hace 200 años tenías que tener un super sastre y no sé qué tantas cosas. Esta pues la vas, la compras, te la pones y va y te costó $20, ¿no? O 300 pesos o lo que tú quieras. En el siglo XXI lo que está haciendo es masificar la producción. Las impresoras de tercera dimensión, las cortadoras ¿cómo se llama? Numéricas, etcétera, permiten masificar la producción. ¿Cómo van ustedes a aprovechar la tecnología de masificación de producción en las cosas que ustedes hacen? En la historia, los arquitectos y los ingenieros hemos atendido al 1% de la población más rica del planeta. El otro 99% es el mar azul. ¿Cómo los atendemos? ¿Qué les inventamos? ¿Cómo podemos masificar la producción de lo que hacemos? De casas, de centros de comercio, etcétera. Recientemente se ha dicho, vamos a hacer perímetros de contención de las ciudades, que suena bien para que ya no se extiendan las manchas urbanas, pero ¿qué pasa cuando tú contienes las manchas urbanas? Pues lo que está dentro pues se hace más caro. Entonces recientemente los cambios en legislación lo que han hecho es encarecer el suelo urbano. ¿Cómo compensas eso? Pues aumentando la densidad. ¿Qué tienes que hacer para aumentar la densidad? Pues convencer a los municipios que aumenten la densidad. Y los municipios les da pánico porque no tienen la infraestructura. Entonces, ¿quién pone la infraestructura? Pues ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para volver a repensar el centro de Guadalajara? Tienen que empezar a pensar de una manera más sistémica, más holística. No solamente el proyecto específico que están haciendo, sino cuál es su impacto en todo lo demás. Entonces, como les dije, las reglas en cualquier conjunto de actividades es cómo jugar, la estrategia es cómo ganar y se tienen que preguntar qué es ganar. Porque no es el mismo México, ¿no? Y la otra, ¿se acuerdan que les dije que estaba lloviendo? Que yo había pronosticado lluvias moderadas con tormentas intermitentes. Piensen que las mayores empresas del mundo se formaron en épocas de recesión. Todas. La que ustedes me digan, Apple, IBM, General Motors, Ford, todas. ¿Por qué? Porque generalmente hay estos personajes aquí y luego pues cayó un meteorito en Yucatán, ya no estaban esos y pues estos chiquitos que estaban ahí, pues permitieron que estuvieran estos otros, ¿no? Entonces,
En 95, como un ejemplo, tuvimos una brutal contracción del PIB, se cayó la actividad económica y tal, pero aparecieron todas estas empresas. Algunas han sobrevivido, otras se han metido en broncas, otras se han muerto, pero ninguna de estas empresas era importante antes de la crisis del 95. Y lo que pasa es que siempre cuando tienes una recesión, una crisis, te criba el mercado, te limpia las oportunidades. Ustedes están terminando su carrera o están iniciando su carrera profesional con una tabla limpia en un montón de industrias. Y eso lo que significa es que si ustedes quieren, pueden agarrar el toro por los cuernos y construir el mundo que ustedes quieran. Howard Hughes, cuando murieron sus padres y él tomó el control de su empresa, tenía 19 años. Bill Gates tenía 19 años cuando fundó Microsoft. El cuate de Oracle también tenía como 20 años cuando fundó su empresa. Entonces, no es un tema de edad, es un tema de arrojo, es un tema de que ustedes lo quieran hacer. Hay que aprovechar la crisis y los encabezados que quisiera que ustedes me ayudaran a que hagamos pronto es que Guadalajara pase a Vancouver como centro económico, como lugar bonito, como lugar increíble del mundo. Que Cancún se convierta en el Singapur del Caribe. Me es increíble que llegan los chinos y dicen, queremos hacer ¿cómo se llama el Dragon Mart? Y todo el mundo, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Y en vez de decir, bienvenidos, y cruzando la calle vamos a hacer el Aztec Mart, y junto vamos a hacer el Carioca Mart, y luego junto el Uncle Sam Mart, y vamos a convertir a Cancún en el Singapur del Caribe, no, paren los permisos de construcción, porque los chinos nos caen gordos, porque son feos. Descubrimos que la Ciudad de México tiene más oficinas que Shanghái, pero los chinos le han estado invirtiendo los últimos 20 años en infraestructura a Shanghái. ¿Dónde están las propuestas de ustedes de infraestructura espectacular para Guadalajara? Hay un tren bala que te lleva del aeropuerto de Shanghái al centro de Shanghái en 7 minutos a 400 kilómetros por hora. Yo sigo en el mismo aeropuerto aquí, desde hace quién sabe cuántos años, llegando por la misma calle, de la misma manera, cada vez con más tráfico y con más cosas. ¿Dónde está la propuesta? ¿Qué se les ocurre? Querétaro es del tamaño de Auckland, en Nueva Zelanda, que es uno de los lugares más espectaculares. Si no han ido a Australia y a Nueva Zelanda, vayan, es padrísimo. De hecho, si van fuera de temporada, yo fui el año pasado, si van fuera de temporada cuesta $1,200 una semana en Australia, vale la pena. La próxima vacación que puedan, váyanse a Australia, conozcan, porque todos viajamos nada más a Estados Unidos y pensamos que es lo único que hay. Hay otras maneras de interpretar los espacios, de interpretar la calidad de vida. Este es el programa arquitectónico y esto es cómo va a crecer nuestro país en los próximos 20 años, al 2030. Si les sirve, pues úsenlo. Y entonces, como les digo, tenemos que hacer esta infraestructura y la demografía nos manda que tenemos que hacer 8 millones de casas, generar 16 millones de empleos, techar 320 kilómetros cuadrados y urbanizar 240,000 hectáreas. Entonces, la demografía y la economía nos dice qué necesitamos hacer. Creo que estamos ante la mayor oportunidad inmobiliaria transformadora en la historia del país, porque nos estamos despertando, ¿no? Nos estamos dando cuenta de lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a ser ciudades bellas, ciudades competitivas, ciudades conectadas con el mundo. Tenemos que pensar, y el qué y el cómo depende de ustedes para que no les pase lo que le pasó a este pobre amigo, ¿no? Y no me digan dentro de 10 años, no, es que fíjate, Jean, que estábamos aquí viendo los mercados de vivienda barata y tú nos decías, que no los agarren viendo la cosa equivocada. Lo grandioso del mundo, es que del futuro es que depende de uno. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias por su tiempo.
Y ahora sí, ¿qué quieren saber? Ya les tiré mucho rollo. ¿Ustedes qué les interesa? Pues ahí tienen... ¿Quieres preguntas? Sí, las que tienes ahí si quieres y si quieren levantar la mano, tenemos todavía un ratito. ¿Qué opina Creo, de los ¿no? desarrollos de interés social? ¿Perdón? ¿Qué opina de los desarrollos de interés social y la forma en que han sido satanizados? ¿En verdad Mira. son productos de falta de ética y son criaderos de delincuencia o son un mal necesario? Mira, hemos hecho 10 millones de casas que se han vendido con crédito de interés social. ¿Ok? 10 millones. De esas 10 millones de casas, hay 200,000 desocupadas, más o menos. Entonces quiere decir que pues, como 98% de los consumidores de ese producto están contentos con su casa. Creo que el producto que hicimos, las viviendas estas para primeros compradores, el error que cometimos es, y me lo platicaba un cuate que fue delegado del Infonavit de una manera que se me hizo bastante lógica. En los 40, 50, 60 venía hasta adelante, imagínense que era un desfile, y hasta adelante venía el elefante, que era el que iba metiendo los tubos de agua, luz y drenaje. Detrás de ese venían los fraccionadores, que hacían fraccionamientos aquí como, ¿quieren ustedes? Providencia, Las Américas, Ladrón de Guevara, el fraccionamiento que ustedes me digan, Bugambilias, el que sea. Detrás de ese cuate fraccionador venían los fabricantes de casas que hacían casas en esas cosas, arquitectos que compraban 1, 2, 5, 100 lotes y los hacían. Y luego venían las industrias que se ponían y aprovechaban todo el mundo la industria. Pero de repente lo que pasó es que en los 70s la demografía empezó a acelerar. El número de personas incorporándose a la sociedad y al trabajo empezó a crecer. Y entonces cambiamos el sistema de financiamiento a la vivienda y se aceleró la producción de vivienda, pero lo demás, el elefante se quedó atrás. Y entonces las ciudades se quedaron atrás. Entonces, ¿qué pasó? Que dejamos de pensar en la vivienda como lo que seguía después de haber hecho todas las otras partes, y es un poquito como haber querido mandar a los niños a la universidad antes de que fueran al kinder. Entonces, lo que nos pasó en las ciudades es que teníamos que hacer esas casas. De hecho, no hicimos suficientes, porque todavía se hicieron 7 millones de casas por autoproducción en invasiones. Entonces, el problema fue que perdimos el modelo, en mi opinión. Creo que las casas que se hicieron son extraordinarias. Es extraordinariamente difícil hacer una casa por 250,000 pesos. Del mundo han venido a ver cómo demonios le hicimos. Hemos hecho cosas espectaculares en ingeniería. La ingeniería de producción de eso es brutal. Lo que falló fue el modelo urbano. Dejamos de pensar en nuestras ciudades y dejamos de pensar qué queríamos que fueran nuestras ciudades. Tú agarras cualquier proyecto, el que menos les guste, de los que han hecho los desarrolladores de vivienda barata en la ciudad, y trácenle la retícula urbana alrededor y hagan manzanas de 1 hectárea, y verían cómo eso funcionaría fenomenal y tendría una plusvalía en el tiempo. Entonces, ¿qué pasó con la vivienda barata? Que resolvimos un problema sin pensar en su consecuencia y en su futuro y cómo se integraba lo demás. Pero eso es un poquito como decirle a los cuates que fabrican coches que es su responsabilidad que haya calles. Pues no, yo hago coches, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que le pedimos a los que hacen los coches que fueran los responsables de hacer todas las calles, ¿no? No sé si contestó la pregunta. ¿Sí? ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Sí? ¿Te la contesté? ¿Sí? Yo creo que hay que seguir haciendo las casas, pero lo que tenemos que hacer es dentro de un modelo que haga sentido. A mí me gusta mucho, y te puedo enseñar, hay un ejercicio que hicieron de por qué no han generado valor los suburbios en el mundo, y te enseñan el centro de Londres y el centro de Bellevue, Washington, donde está Microsoft. Londres es reticular, son manzanas de 1 hectárea, y entonces esas las puedes reusar para siempre, y las manzanas de viboritas, que les encantan a los urbanistas, no sirven para nada en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos que el suelo sea reutilizable? Entonces, ¿qué le pones en medio? No importa, porque entonces, cuando ya no te sirva, lo tumbas y haces otra cosa. Y también nos afecta el sistema de propiedad. Cuando haces condominio todo, el problema del condominio, que es un sistema de propiedad, es que
Si lo quieres cambiar, tienes que convencer a los 10,000 condóminos que firmen que están de acuerdo en que tiren las casas y hagan unos edificios ahí. Entonces hay que repensar el modelo. Muchas gracias. ¿Otra? Si quedan más preguntas, pues se ¿No? le pueden mandar al correo que tienen en ¿Tienen? pantalla. Sí. ¿Sí? ¿Qué quieren preguntar? Tú dime, ¿qué quieres? Dime. No importa. ¿Ya se te olvidó? Que la canción. ¿Eh? Oye. ¿Cómo puede una ¿Perdón? empresa nueva protegerse ¿Perdón? de ¿Qué cómo pasó? puede una empresa nueva protegerse de reformas como es la financiera? Mira, desafortunadamente, lo que tú... ¿No? Bueno. Entonces no llegó. Mira, cualquier... Ya. Sale, venga, Mónica. ¿Qué hay?